Recuerda que tu éxito o tu fracaso dependen en gran medida de la acción que tomes en relación con tu ocupación. Nadie te dirá qué hacer ni qué no hacer. La decisión debe ser tuya y debes seguir adelante y cumplir con tu decisión por tu propia iniciativa personal. Si trabajas por un salario, deberías decidir promocionarte a ti mismo a través de tu propia iniciativa personal hasta la cima de la escala en tu ocupación. El éxito en su verdadero sentido es lograr un objetivo predeterminado. Sin embargo, para muchas personas, la palabra éxito significa lo financiero. Para mí, el éxito significa alcanzar cualquier objetivo que no viole la ley universal de Dios ni los derechos de tus semejantes. Así que puedes tener éxito en la adquisición de riqueza si lo deseas. Cada negocio, cada organización, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita un líder. Tienen sus comités, sus escalones de mando y tal vez un grupo ampliamente disperso de divisiones semiautónomas, pero la empresa en su conjunto y cada una de sus divisiones debe tener un liderazgo fuerte y capaz. El gran magnate del acero, Andrew Carnegie, cuando se le preguntó por la fórmula del éxito, respondió: pon todos tus huevos en una sola canasta y luego cuida la canasta. Hola y bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Hoy quiero compartirte una idea que si la aplicas puede cambiar el rumbo de tu vida. Toda adversidad tiene consigo una semilla equivalente o mayor. Ahora, la gran mayoría de las veces cuando estamos atravesando alguna derrota temporal, algún contratiempo, algo que no nos gusta, algo que nos desagrada, que nos genera incomodidad, que nos genera dolor, que nos genera enojo, rabia, tristeza o alguna emoción de baja vibración, generalmente nos enfocamos en el lado negativo, en lugar de enfocarnos en el lado positivo. Y ahora en este momento me podrá decir, pero ¿qué tiene de positivo una derrota temporal? ¿Qué tiene de positivo algo negativo que a mí me está ocurriendo en este momento que me genera tanto malestar, una emoción totalmente de baja vibración? Hay que entender que toda derrota viene a traer información. Ahora, si vos tenés una meta, si vos querés lograr un objetivo, si vos tenés un sueño, un deseo ardiente, tenés que saber que te vas a encontrar con derrotas temporales. Es una ilusión creer que el camino va a ser lineal. Esas derrotas se te van a presentar en el camino para ayudarte a convertirte en la persona que tenés que ser. Ahora nosotros tenemos un condicionamiento que se llama paradigma. El paradigma controla cómo vas a usar tu imaginación, cómo vas a usar tu tiempo, cómo van a ser tus relaciones, lo que vas a hacer. El paradigma controla todo en tu vida. Napoleon Hill decía: antes de que aparezca el éxito en la vida de cualquier persona, seguro que va a padecer frustraciones temporales y quizás algún fracaso. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lo más lógico es abandonar. Eso es precisamente lo que hace la mayoría. Acá Napoleon Hill ya te lo está diciendo. Te vas a encontrar con las derrotas temporales y la gran mayoría de las personas abandonan. Abandona porque no es consciente, abandona porque no tiene entendimiento de que detrás de esa derrota hay una semilla equivalente o mayor. Hay que utilizar nuestros poderes mentales. Vos, yo y cualquier persona tenemos estos poderes mentales. ¿Y cuáles son esos poderes mentales? Estos son algunos. Tenemos la razón, la percepción y la voluntad. La razón es tu facultad superior para que vos puedas pensar lo que vos quieras pensar. La percepción es tu punto de vista y la voluntad es tu capacidad de concentrarte en una única cosa a la vez. Tenés que entrenar estos superpoderes para enfocarte verdaderamente en lo que sí querés en tu vida. Entonces, si vos empezás a entrenar tu mente, en lugar de preguntarte ¿por qué me sucede esto?, te preguntas ¿para qué me sucede esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Vas a encontrar aprendizaje. Una pregunta te abre posibilidades y la otra te cierra posibilidades y te limita. Y hoy te traigo un video que es muy poderoso. Enseñanzas de Clement Stone, Napoleon Hill y Earl Nightingale. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar, para que anotes todas las buenas ideas que te van a llegar. Y recordá, cada derrota lleva consigo una semilla equivalente
o mayor. Hoy te traigo muchos consejos sobre cómo volverte hiriente, cómo puedes generar resentimientos y mala voluntad que se mantendrán y persistirán durante años. Todo lo que tienes que hacer es criticar. No importa lo que una persona haya hecho ni cómo viva su vida. No quiere ni siente que necesite críticas. Por eso un criminal puede enfurecerse contra testigos, fiscales y jueces, aunque haya cometido el crimen más grave y sepa muy bien que lo ha hecho. Profundamente resiente a aquellos que, con sus acciones, son críticos de ello. El esposo o la esposa infiel a menudo reacciona con furia herida y autocompasiva cuando se enfrenta a la evidencia de su infidelidad. No estoy diciendo que las personas no deban ser criticadas por conductas criminales o inmorales, pero sí digo que la crítica hace que una persona intente justificarse, hiere su orgullo, lastima su sentido de importancia y despierta profundamente su resentimiento hacia la persona o personas que hacen la crítica. Cuando criticamos a otra persona, nos colocamos por encima de ella. Nos convertimos en la figura de autoridad y colocamos a la otra persona en una posición inferior. Automáticamente no le gustamos. Ponemos a la otra persona a la defensiva, pero incluso si no dice nada, si acepta la crítica humildemente, le queda clavada la espina. Cuando el esposo en la mesa de bridge le dice a su esposa: «Bueno, querida, jugaste esa mano de manera espantosa», puede que ella no diga nada en el momento, pero secretamente rezará por un milagro que le entregue una escopeta recortada en sus manos. Los otros jugadores se retuercen de vergüenza. ¿Y qué se logra con eso? Como escribió Junius. Conviene que el crítico menor que caza imperfecciones sea un poco desconfiado de su propia sagacidad. La mejor regla a seguir cuando la crítica surge en tu mente es esperar. Espera un rato y trata de buscar las razones detrás de la conducta. También es un buen momento para preguntarse: ¿quién soy yo para criticar a otros? ¿Realmente soy tan grande, puro, omnisciente y perfecto? Por supuesto, espera hasta que el calor del enojo haya desaparecido. Esto es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo. Se necesita mucha madurez, sabiduría y autocontrol para retener la crítica, pero es el camino hacia la grandeza y una de las formas más conocidas de ganarse el respeto y el amor de los demás. Las personas saben cuando han hecho algo mal o tonto, y generalmente saben que tú también lo sabes, y cuando te abstienes de ser crítico, te lo agradecen, te respetan. A menudo serán mucho más duros consigo mismos y harán un esfuerzo concertado para evitar cometer el mismo error nuevamente. Se ha dicho que el objetivo legítimo de la crítica es dirigir la atención a lo excelente. Lo malo cavará su propia tumba, y lo imperfecto puede dejarse con seguridad a ese olvido final del que ninguna cantidad de popularidad presente e inmerecida puede rescatarlo. Es una buena frase para recordar. Como dijo el viejo Epicteto, no emitas juicio en otro tribunal hasta que hayas sido tú mismo juzgado en el tribunal de la justicia. La clave para superar el impulso de criticar a otros es esperar. Espera un minuto, una hora, un día o para siempre. Llegamos ahora a la novena visita, donde analizaremos el noveno principio del éxito, que es la iniciativa personal. La iniciativa personal es el dinamismo que pone en acción la facultad de la imaginación, en el proceso de traducir el propósito principal definido de una persona en su equivalente físico o financiero. Si aspiras al éxito por encima de la mediocridad, necesitarás aprender a actuar por tu propia iniciativa personal, porque tu éxito es algo que debes lograr por ti mismo, sin que alguien te diga qué hacer o cómo hacerlo. Por cierto, Cyrus Curtis, el antiguo dueño del Saturday Evening Post y uno de mis colaboradores en la organización de la filosofía de la ciencia del éxito, fue responsable de un lema sobre la iniciativa personal de tanta importancia que quiero que lo tengas. Dijo: existen dos tipos de hombres que nunca llegan a mucho: aquellos que no pueden hacer lo que se les dice y aquellos que no pueden hacer nada más. Por supuesto, la implicación del señor Curtis es muy clara. Implicaba que aquellos que logran algo valioso en la vida son aquellos que avanzan por su propia iniciativa personal
sin que se les diga qué hacer o por qué deberían hacerlo. Los hombres que destacan en la mente del público como los mayores éxitos, desde los días de George Washington hasta el presente, son aquellos que eligieron su propia ocupación, negocio o profesión, y avanzaron por su propia iniciativa personal para alcanzar su propósito. Y aquellos que más rápido están progresando hoy en día, sin importar en qué posición comenzaron, son aquellos que se promocionan a un lugar más alto en la vida, actuando por su propia iniciativa personal. El hábito de la iniciativa personal no solo inspira a uno a avanzar bajo su propia responsabilidad, sino que también lo impulsa a llevarlo a cabo, hasta completar lo que emprende de una manera que complace a todos los implicados, porque sabe que un ganador nunca se rinde y un perdedor nunca gana. Y aquí es un lugar apropiado para decir algo que quizás debería haber dicho antes. Un gran éxito está compuesto por una gran cantidad de pequeñas circunstancias, cada una de las cuales es tan pequeña y aparentemente insignificante, que la mayoría de la gente las pasa por alto, considerándolas no dignas de atención. Algunos pueden pensar, por ejemplo, que el hábito de la iniciativa personal es poco importante, pero solo tenemos que echar un vistazo al registro de algunos de nuestros mayores éxitos para reconocer que la iniciativa personal fue un factor importante sin el cual nunca habrían logrado el éxito. Por ejemplo, nadie le dijo a Woolworth que abriera una tienda de 5 y 10 centavos. La idea fue suya. Actuó por su propia iniciativa personal al poner sus ideas en acción y vivió para ver cómo le rendía una fortuna de más de $100 millones. Mi distinguido socio empresarial, Clement Stone, inició su negocio de seguros por su propia iniciativa personal con un capital operativo de solo $100, pero siguió adelante con esa misma iniciativa personal y logró que su humilde comienzo le rindiera un ingreso bruto anual de muchos millones de dólares. Fue ese mismo hábito de actuar por su propia iniciativa personal, haciendo lo que quería hacer, lo que inspiró al señor Stone a unirse a mí para llevar la filosofía de la ciencia del éxito a millones de personas en todo el mundo. Un emprendimiento que se cree podría ayudar a más personas a encontrar su lugar en el mundo que cualquier otra influencia en los últimos 100 años. El hábito de la iniciativa personal fue el rasgo principal que ayudó a Henry Kaiser a construir un gran imperio industrial y elevarse a una posición más alta en el mundo industrial. Fue este rasgo de iniciativa personal lo que inspiró a señor Kaiser a acumular un récord tan enorme en la construcción de barcos durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que nunca antes había construido barcos. Un día, cuando estaba dando una conferencia a una de mis clases, mencioné el maravilloso récord de Henry Kaiser en la construcción de barcos más baratos y rápidamente que los constructores de barcos experimentados habían logrado. Cuando uno de mis estudiantes intervino y dijo: el hecho de que el señor Kaiser fuera amigo de Jesse Jones, del Banco de la Reserva Federal, no le perjudicó sus posibilidades de éxito, ¿verdad? Bueno, por un momento parecía que esa pregunta me había puesto en un aprieto, pero pronto recuperé la compostura y respondí: no, conocer al señor Jones no perjudicó sus posibilidades, pero piensa en los miles de industriales, muchos de los cuales también podrían haber conocido a el señor Jones, pero no utilizaron su iniciativa personal para obtener su ayuda financiera. La iniciativa personal es una cualidad que inspira a una persona a formar amistades y a establecer contactos con personas que pueden ser de ayuda en momentos de necesidad. Fue mi iniciativa personal la que influyó en Andrew Carnegie para que me diera la oportunidad de organizar la filosofía de la ciencia del éxito. Ahora deseo darte un esquema de los atributos más importantes de la persona que tiene suficiente iniciativa personal para liderar en su ocupación elegida. Primero, la persona que sigue el hábito de la iniciativa personal tiene un propósito principal definido en la vida y un plan para lograrlo. 2. Tiene una alianza de mentes maestras con aquellos cuya ayuda es esencial para lograr su propósito principal. Tercero, tiene la resistencia necesaria y la voluntad de ganar, lo que lo impulsa cuando las cosas se ponen difíciles y se encuentra con obstáculos.
Cuarta, toma decisiones con prontitud cuando tiene los hechos necesarios en los que basarlas y las cambia lentamente, si es que las cambia. 5. Sigue el hábito de hacer más de lo que le pagan, y lo hace con una actitud mental positiva y agradable. 6. Acepta plena responsabilidad por todo lo que emprende, y nunca culpa a otros cuando las cosas salen mal. 7. Puede aceptar críticas amistosas sin resentimientos, porque ha aprendido a beneficiarse de ellas. 8. Sabe cuáles son los 9 motivos básicos que inspiran todos los esfuerzos humanos, y nunca le pide a nadie que haga algo por él, sin darle un motivo adecuado para hacerlo. 9. Nunca expresa una opinión sobre algo, a menos que haya pensado detenidamente en el tema, y esté preparado para explicar cómo llegó a esa opinión. 10. Sigue el hábito de escuchar mucho y hablar solo cuando tiene algo que decir que pueda beneficiarlo a él o a otros. 11. Tiene un sentido bien desarrollado de observación de los pequeños detalles y conoce su trabajo desde el detalle más pequeño hasta el más grande. 12. Nunca le dice a nadie que haga algo sin sugerir por qué debería hacerse y cómo podría hacerse de la mejor manera. 13. Sigue el hábito de concentrar toda su atención en una sola cosa a la vez. 14. Su actitud mental es positiva en todo momento cuando se comunica con otras personas. 15. Si le haces una pregunta, te dará una respuesta directa, incluso si tiene que decirte que no sabe la respuesta correcta. Y por último, pero quizás lo más importante de todo, nunca pospone hasta mañana lo que debería haberse hecho la semana pasada, porque sabe que el hábito de la procrastinación está cerca de la cima de la lista de las causas del fracaso. Si puedes marcar correcto en cada uno de estos 16 rasgos de iniciativa personal, eres un líder en tu campo de trabajo. Cuando examines tu propio caso en relación con la iniciativa personal, recuerda que tu éxito o tu fracaso dependen en gran medida de la acción que tomes en relación con tu ocupación. Nadie te dirá qué hacer ni qué no hacer. La decisión debe ser tuya y debes seguir adelante y cumplir con tu decisión por tu propia iniciativa personal. Si trabajas por un salario, deberías decidir promocionarte a ti mismo a través de tu propia iniciativa personal hasta la cima de la escala en tu ocupación. Y recuerda que tu promoción está enteramente en tus manos. En mis visitas anteriores, te he dado un plan detallado de los pasos que debes tomar para promocionarte a ti mismo hasta la posición en la vida que desees. Ahora, permíteme darte una breve revisión de los 8 principios que hemos cubierto previamente. Propósito definido. A estas alturas deberías saber lo que más quieres de la vida y deberías tener un plan para conseguirlo. Esta es la circunstancia más importante de toda tu vida, porque debes avanzar con tu propia iniciativa personal, ya que nadie más puede decirte lo que deberías desear más. Principio de la mente maestra. Si aún no has formado una alianza amistosa con aquellos que pueden ayudarte a lograr tu propósito principal en la vida, deberías avanzar con tu propia iniciativa personal y formar esta alianza de inmediato. Dar el kilómetro extra. Esto es imprescindible si tu propósito principal es algo por encima de la mediocridad. Fe aplicada. Este es el principio que te da poder para llevar a cabo tu propósito principal definido y todos los propósitos menores. Una personalidad agradable. Es un activo de valor incalculable y también es algo que debes adquirir a través de tu iniciativa personal. Autodisciplina. El 6º principio del éxito también es algo que adquieres a través de tu iniciativa personal. Actitud mental positiva. Es el más importante de las 12 grandes riquezas de la vida y también es producto de tu propia iniciativa personal. Entusiasmo. Es un estado mental que solo tú puedes generar a través de tu iniciativa personal. Verás, por lo tanto, que la iniciativa personal entra en cada uno de los principios del éxito. Y ahora, hasta nuestra próxima visita, permíteme recordarte que hay 2 tipos de personas que nunca llegan a nada.
aquellos que no hacen lo que se les dice y aquellos que no hacen nada más. Quiero darle la bienvenida a Clement Stone, empresario, orador, autor, filántropo, y realmente la lista sigue y sigue. Pero quizás la mejor manera en que la gente te identifica es como el señor AMP, actitud mental positiva. ¿Te gusta ser identificado así? Absolutamente, porque el simple hecho de que una persona lo mencione indica que está algo involucrada con la actitud mental positiva, y cuanto más lo mencionen, mejor es subconscientemente para ellos y mejor es para aquellos que los escuchan. Te he oído referirte a AMP como creo que consideras que es un gran descubrimiento que has hecho en tu vida, y uno muy importante. El gran descubrimiento que hice, el cual llamo mi gran descubrimiento en los últimos años, son dos principios. 1. Cómo reconocer, relacionar, asimilar y aplicar principios de lo que ves, oyes, lees, piensas y experimentas, y de otras disciplinas para lograr cualquier objetivo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa lograr lo imposible, siempre y cuando el objetivo o el método para lograrlo no viole la ley universal, la ley de Dios y los derechos severos. Entonces, entreno a las personas para que establezcan metas muy altas e imposibles y cómo alcanzarlas. Esto se hace a través de la repetición, manteniendo la mente enfocada en el objetivo. Verás, la computadora fue diseñada para funcionar de manera similar a la función del cerebro de un individuo. Es una computadora humana. Sin embargo, con la computadora electrónica, una vez que está configurada, puedes resolver problemas con precisión en un corto periodo de tiempo, pero nunca sacarás de esa computadora más de lo que invertiste en ella. Con la computadora humana es infinito y eso se maneja a través de la repetición. Por ejemplo, a un niño se le enseña a caminar. En el primer paso puede caer, pero a través de la repetición, el niño camina, corre, etc. Y así es con todo lo demás. Cuando hablas sobre una actitud mental positiva y cuán importante es para una persona tenerla, ¿por qué crees que más personas no la tienen o no se dan cuenta de su importancia? A lo largo de la historia de la educación, podías obtener un diploma en cualquier escuela primaria o secundaria simplemente usando la memoria. Te preparabas para un examen, sacabas una calificación perfecta y obtenías un título. Lo mismo ocurre en cualquier universidad en las ciencias del comportamiento o en cualquier seminario, donde solo necesitas usar la memoria. Y una persona puede pasar toda su vida sin tener, figurativamente, las verdaderas riquezas de la vida y la abundancia del mundo en la palma de su mano. Y ese es el campo en el que me encuentro, entrenando a personas en todos los continentes, porque todos tienen ese cerebro computadora y sistema nervioso, pero nunca les enseñaron cómo usarlo. Así que no importa si estoy en África, Asia o donde sea que me encuentre o donde tenga un instructor, se les enseña a usar esa computadora humana para lograr cualquier objetivo. Y cuando, claro, no viole las leyes universales. Entonces, estás hablando sobre el primer descubrimiento importante que hiciste, lo que podría llamarse el R2A2, o el reconocer y asimilar. R2A2. Primero reconoces algo, lo relacionas contigo mismo, lo asimilas y luego lo aplicas. Y estás diciendo que ese es un proceso educativo diferente para la mente de una persona, distinto de cómo se programa típicamente a la mayoría de las personas. Cuando logran eso, al tener su mente enfocada en una meta, lo importante es apuntar hacia un objetivo. Y cuando vas a la iglesia, o cuando estás en una conversación, o si lees algo, como tienes tu mente enfocada en esa gran meta que parece imposible en la mente de los demás, estarás alerta a algo que pueda ayudarte a lograrla. Luego dices que el siguiente paso es la repetición. Así es. Ya sea que se trate de caminar, de desarrollar una técnica en deportes o de intentar resolver un problema, el subconsciente dará con la respuesta.
El subconsciente opera las 24 horas del día. Si no fuera por el inconsciente, tu corazón no estaría latiendo. ¿Encuentras que muchas personas no tienen una comprensión y apreciación adecuada del subconsciente? Definitivamente. Si realmente lo comprendieran, se darían cuenta de lo importante que es tener buenos pensamientos, pensar en términos del bien que desean hacer, etc., y pensar en esas grandes metas imposibles que pueden parecer inalcanzables, pero que son posibles, siempre y cuando no violen las leyes universales. Como resultado, algunas personas viven toda su vida sin realmente aprovechar el poder del subconsciente en su vida. Bueno, todos utilizan el subconsciente hasta cierto grado, pero es posible que no configuren esa computadora para lograr altos logros. Muchas personas tienen el potencial para alcanzar un éxito fenomenal, ya lo tienen, pero no están dispuestas a pagar el precio para involucrarse en el aprovechamiento del subconsciente a través de un estudio adecuado y repetición. Tu propia carrera personal es una historia fascinante. Comenzaste vendiendo periódicos. ¿A qué edad? A los 6 años. Y luego, cuando tenías 20 años, ya tenías tu propio negocio de seguros. Bueno, en realidad, habiendo nacido en la pobreza y con la muerte de mi padre cuando era muy joven y mi madre trabajando, así como mi tío, con quien vivíamos, también trabajando, estaba prácticamente solo. Era, por así decirlo, un niño que se cuidaba solo, así que tuve que pensar por mí mismo. Afortunadamente, mi madre, debido al hecho de que yo tenía algunos problemas, rezó por orientación y me envió a una escuela parroquial durante 2 años. Después de ese tiempo, yo estaba listo, y ella también. Luego, ella tenía su propio negocio de confección de ropa, y yo fui a una escuela pública. A partir de entonces, pensé bastante por mí mismo. ¿A qué atribuyes el descubrimiento de APM y todas estas otras cosas en tu vida, en contraste con la alternativa que has descrito, que es la que la mayoría de las personas experimentan? Sí, desarrollé un sistema de ventas en frío, visitando bancos, grandes almacenes, oficinas importantes, así como tiendas y edificios de oficinas, vendiendo seguros contra accidentes. Desarrollé un sistema en el que es absolutamente imposible fallar, siempre que se use tal como fue concebido. Todo el sistema está basado en el funcionamiento de la mente humana, por lo que no importa si estamos en Londres, en Tokio, en Berlín, aquí en Dallas o donde sea que estemos. ¿Existe algún peligro de que cuando estás entrenando a alguien, las técnicas que has aprendido e incorporado de manera muy personal en tu vida solo se perciban como superficiales y que esa persona no las haya realmente incorporado en su personalidad ni las haya hecho propias? No, no de la manera en que los entreno. Los entreno como si estuviera preparando a un actor o actriz, con un discurso de ventas exacto, tal como lo harías con una obra de teatro, con la énfasis correcta, pausas, cuándo usar el humor, cómo manejar cada emoción. Entreno exactamente como lo haría con un actor o actriz, y es imposible fallar si usan el sistema tal como fue concebido. Pero creo que cuando algunas personas escuchan eso, les puede recordar las llamadas telefónicas que a veces reciben, por ejemplo, de un vendedor que obviamente está leyendo un guión de ventas, y tienen la sensación de que esa persona está controlada por ese guión, en lugar de responder de manera genuina. No, eso no es cierto, porque los entrenamos como a un actor. Si ves una gran obra de teatro, sabrás si el actor realmente está viviendo el papel. Al principio, acompaño a los vendedores y también los evalúo después. Por ejemplo, había un joven de 19 años, pelirrojo, que estaba vendiendo y yo estaba a su lado. Una señora dijo, «Vaya, qué increíble, qué vendedor». Ella no sabía que yo lo había entrenado con esas palabras exactas, y también le había enseñado cómo usar la dirección de la mirada, el bolígrafo, etc., y cómo cerrar la venta. Cuando ves una gran obra interpretada por un gran artista, ni se te ocurre pensar que alguien más escribió las líneas. La carga de enseñar recae sobre quien quiere enseñar,
y la carga de aprender recae sobre quien quiere aprender. Yo quiero enseñar, por lo tanto, evalúo los resultados que obtengo. Cada negocio, cada organización, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita un líder. Tienen sus comités, sus escalones de mando, y tal vez un grupo ampliamente disperso de divisiones semiautónomas, pero la empresa en su conjunto y cada una de sus divisiones debe tener un liderazgo fuerte y capaz. Contrario a la creencia popular, no se eleva la moral en una organización. Esta se filtra desde arriba. Las actitudes de las personas que trabajan en cualquier organización siempre reflejarán la actitud del líder, y al final, este líder siempre será una sola persona. Estoy seguro de que eres consciente de que incluso las empresas más grandes y antiguas, con muchos miles de empleados y cientos de personas en la dirección, cuando se encuentran en problemas o no están funcionando tan bien como deberían, buscan a una sola persona y la colocan en la posición de autoridad final. Toda la empresa, el consejo de administración y tal vez miles de accionistas miran a esta persona en busca de liderazgo y éxito. Donde quiera que encuentres un negocio en marcha y exitoso, ya sea un gobierno, una empresa, un club o un hogar bien organizado, encontrarás detrás de su éxito a un líder destacado. Esta es la persona más valiosa en la sociedad y en la industria. Él hace que las ruedas giren, que la economía funcione. Este es el hombre que ha sido responsable del crecimiento de las naciones y de su posición en el mundo. Él es el empleador de millones, el soñador, el planificador, y para él, un reloj es algo que otras personas miran. Lo encontrarás trabajando temprano y tarde, y cuando no está trabajando, usualmente está planeando. Durante la Gran Depresión de los años 30, la frase que más se escuchaba de los empleadores era: haré cualquier cosa. Millones estaban desempleados. Miles de empresas habían cerrado sus puertas y afuera de las oficinas de empleo, largas filas de personas esperaban por cualquier tipo de trabajo. Fue durante este tiempo en Long Beach, California, llena hasta el tope con miles de personas que habían migrado allí buscando trabajo, que un hombre hizo un descubrimiento interesante. Descubrió que podía empezar a trabajar casi en cualquier lugar que eligiera. Por asombroso que esto pueda parecer, es cierto. Un día se dio cuenta de que los establecimientos comerciales de diversos tipos estaban tan ansiosos de tener éxito como lo estaban las personas buscando trabajo. Los dueños y gerentes de estas empresas estaban preocupados por los tiempos difíciles que habían caído sobre el país, y muchos de ellos buscaban a alguien que viniera en su ayuda, una persona que de alguna manera apareciera y resolviera sus problemas comerciales. Pero todo lo que escuchaban eran personas pidiendo trabajo y diciendo: haré cualquier cosa. Estas personas estaban pidiendo un cheque de pago a un hombre que probablemente estaba al borde de la ruina financiera él mismo, y así aparecieron carteles en las ventanas de todo el país que decían: no se necesita ayuda. Esto era una forma de publicidad negativa, y aunque mantenía alejadas a las multitudes de la puerta, también perjudicaba al negocio. Bueno, este amigo mío decidió convertirse en parte de la solución en lugar de ser parte del problema, y su método fue simple y funcionó como un encanto. Seleccionó el tipo de negocio en el que sentía que le gustaría trabajar y en el que podría construir su carrera. Luego, dedicó un mes a averiguar todo lo que pudo sobre ese negocio en particular. Habló con otras personas en el mismo sector, escuchó sus problemas y lo que sentían que estaba mal. Habló durante horas, haciendo preguntas sobre lo que sentían que se necesitaba, y así sucesivamente. Fue a la biblioteca pública y leyó todo lo que pudo encontrar sobre esa industria, y luego comenzó a pensar en formas y medios por los cuales ese negocio podría mejorar. Cuando estuvo listo, finalmente hizo su visita a la empresa para la que había decidido trabajar. En lugar de pedir un trabajo, dijo algo como esto: creo que conozco varias maneras en que su negocio puede aumentar considerablemente, y me gustaría hablar con usted sobre ellas. Bueno, allí estaba él, vendiendo la única cosa en la tierra en la que su prospecto estaba más interesado. El hecho de que ahora supiera mucho sobre los problemas del hombre le permitió hablar con inteligencia y adoptó una actitud positiva
expresando su disposición a contribuir y ayudar al hombre a poner su negocio en una base sólida y rentable. Y sí, consiguió el trabajo. ¿Qué había hecho? Bueno, primero se había especializado, había seleccionado un campo de trabajo y decidió que allí estaría su futuro. Ahora tenía que demostrarse a sí mismo, y lo hizo. La mejor manera de desarrollar la seguridad que dura toda la vida es volverse destacado en una línea de trabajo en particular. Míralo de esta manera. Independientemente de los altibajos económicos, la industria de la que esa línea de trabajo forma parte continuará operando. No cerrará completamente. Mientras estés en el 5% superior de las personas en esa industria, sabrás que siempre estarás en demanda, que serás querido y necesario, no solo donde se refiere a esa industria, sino también a ti y a tu familia. El gran magnate del acero, Andrew Carnegie, cuando se le preguntó por la fórmula del éxito, respondió: pon todos tus huevos en una sola canasta y luego cuida la canasta. Seamos francamente realistas. ¿Quién es despedido durante una recesión económica? Bueno, ¿qué se lanza por la borda cuando un barco está en peligro de hundirse? Todo lo que no es absolutamente vital para la operación de la nave y la seguridad de sus pasajeros. Y lo mismo ocurre con un negocio o cualquier otra organización. Con una corporación, su principal propósito es permanecer en el negocio para siempre. Mientras permanezca en el negocio, podrá proporcionar un producto o servicio necesario, proteger la inversión de quienes confían en ella y ofrecer empleos a aquellos que son vitales para la continuidad de su operación. Es deber de la administración proteger la empresa y a las personas que dependen de ella, así como es deber del capitán hacer todo lo posible para mantener su barco navegando. Todo lo que una persona necesita hacer es asegurarse de ser una parte vital de su negocio u organización. Aquellos que insisten en seguir siendo equipo de repuesto deben esperar ser desechados cuando las cosas se ponen demasiado difíciles para la seguridad. A nadie, en particular al capitán, le gusta ver que se lance la carga por la borda, pero si ayuda a salvar el barco, simplemente no hay otra cosa que hacer. Es por eso que las personas son despedidas. No tiene nada que ver con las relaciones entre la gerencia y los trabajadores o las personalidades, y a largo plazo es lo mejor para todos, ya que una vez que se reanuda la navegación suave, se puede volver a contratar personal. Así que cada uno de nosotros debe decidir si queremos ser parte de la carga o miembros de la tripulación. Se dice que millones sufren hoy en día de una dolencia llamada panofobia. Panofobia significa miedo a todo. Es un sentimiento de inseguridad que generalmente se manifiesta como una especie de nudo de temor que se asienta justo detrás del ombligo, especialmente los domingos por la noche y los lunes por la mañana. Y se dice que esta condición extremadamente desagradable resulta del hecho no expresado pero real de que estamos recibiendo crédito por más de lo que realmente estamos haciendo. Es el entendimiento perfectamente natural y normal, profundo dentro de cada uno de nosotros, de que hay algo básicamente incorrecto en recibir elogios que no se han ganado, o si eres un empleado, en ser pagado por algo que no estás haciendo tan bien como podrías. Ahora, hay una cura simple para esta dolencia. Es lanzarse, no por una ventana, sino a la actividad, al trabajo. Es la decisión de valer más de lo que estamos siendo pagados. Solo de esta manera podemos crecer. Es sobrepasar la balanza en el servicio que damos, sabiendo que nuestras recompensas deben seguir como un resultado natural. Cualquiera que sea honesto consigo mismo se da cuenta de que ha sido más feliz y más satisfecho después de haber completado con éxito un trabajo difícil. Un líder es una persona que puede ayudar a los demás. Un líder es cualquier persona que se da cuenta de la importancia de convertirse en una persona más grande y mejor con el paso de cada día, semana y mes. Un líder asume la responsabilidad de su propio crecimiento. Es un planificador, un pensador, un hacedor. Ahora cada uno de nosotros puede convertirse en un líder en su propia área de actividad. No es difícil, y a largo plazo es más fácil para nosotros y más honesto que lo que al principio puede parecer ser el camino más fácil de dos opciones. Simplemente fija tus ojos en tu meta,
Visualízala con cada gramo de tu ser y lánzate valientemente hacia ella. Conviértete en una especie de esponja para la información que te ayudará en tu camino. No tienes que perder años cometiendo los errores que otros han cometido antes. Te sorprenderá lo rápido que alcanzarás tu objetivo, pero no seas impaciente. Ten fe en que lo que debería llegar a ti llegará en el momento adecuado. Todo en el mundo funciona a favor de la persona que trabaja con las leyes de la naturaleza. Y sobre todo, si olvidas todo lo demás, recuerda que todo lo que te rodea, todo lo que alguna vez tendrás, conocerás o experimentarás de alguna manera, opera como resultado de una ley que es verdadera e inmutable, la ley de las estrellas y del equilibrio del mundo. Como escribió Emerson, que aprenda una prudencia de una cepa más elevada, que aprenda que todo en la naturaleza, incluso el polvo y las plumas, sigue una ley y no la suerte, y que lo que siembra, cosecha. Mira a tu alrededor ahora. Haz un balance de tu situación actual, porque no es más ni menos que el resultado de tus siembras pasadas. ¿Estás contento con ello? ¿Es lo que deseas? Entonces sabes lo que debes sembrar hoy, mañana y pasado mañana, y en la siembra, descansa en la certeza calma, serena y alegre de que habiendo sembrado, cosecharás los ricos resultados, la abundante cosecha. He oído a muchas personas alejarse del término vendedor. Se sienten incómodas con él por alguna razón. Y, sin embargo, he leído que de todas las cosas que se podrían usar para referirse a uno mismo, ejecutivo, filántropo, autor, escritor, pero el término que prefieres más que cualquier otro es vendedor. Así es. Son los vendedores en este país los que hicieron grande a América. Nuestras metodologías de ventas y marketing. La verdad es que todos, en el verdadero sentido, son vendedores. Un padre con un hijo o incluso un niño que no puede hablar, si tiene hambre o quiere que le cambien el pañal, grita, y la madre, bingo, corre y se encarga. Convencer a alguien de una idea o forzarlo a la acción es lo que todos hacemos. Creo que el éxito puede significar cosas diferentes para distintas personas. ¿Cómo defines el éxito? Bueno, el éxito en su verdadero sentido es lograr un objetivo predeterminado. Sin embargo, para muchas personas, la palabra éxito significa lo financiero. Para mí, el éxito significa alcanzar cualquier objetivo que no viole la ley universal de Dios ni los derechos de tus semejantes. Así que puedes tener éxito en la adquisición de riquezas si lo deseas, tener éxito en la crianza de los hijos y tener éxito en compartir con el mundo las bendiciones que el buen Señor te ha dado. Puedes tener una vida exitosa en muchas áreas. Lo importante es que compartas con los demás las bendiciones que has tenido la fortuna de recibir. Me gusta esa definición porque permite que las personas comprendan el éxito en un contexto que va más allá del éxito monetario. Una de las cosas que he oído que dices es que hay dos poderes muy importantes disponibles para todos nosotros, el poder de elegir y el poder de la oración. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esto? Sí, realmente hay 4 poderes: el poder de elegir y el poder de la oración, si uno sabe cómo orar, y eso debe ser específico. Hace años decidí que las oraciones de agradecimiento no eran suficientes a menos que demostrases tu agradecimiento de alguna manera más allá de solo palabras, compartiendo las bendiciones que el buen Señor te ha dado. El otro poder es el de participar en el pensamiento creativo, y el siguiente es el poder de actuar. La acción es la palabra clave. Muchas personas piensan mucho, pero no realmente entran en acción, no se motivan a sí mismas. Eso se debe a que no les enseñaron en la escuela cómo motivarse. Eso está cambiando ahora. Predigo que en solo unos pocos años habrá muy pocas instituciones que no estén capacitando a los profesores, clérigos y maestros en el arte de la motivación con actitud mental positiva, para que a su vez puedan entrenar a sus feligreses o estudiantes. Cuando hablas sobre el poder de elegir,
¿Sugieres que algunos de nosotros no aprovechamos ese poder y, en cambio, solo nos convertimos en víctimas? Verás, una persona puede elegir si desea establecer metas altas, metas imposibles que no violen las leyes universales, por ejemplo, y luego hacer algo al respecto. Ahí es donde el individuo debe elegir motivarse a sí mismo. El secreto es mantener la meta bien definida y repetirla a diario. Desde el punto de vista de la motivación, ¿crees que es posible que una persona motive a otra persona? ¿O crees que cada persona tiene que motivarse a sí misma? Bueno, pongámoslo de esta forma. Una persona puede motivar a otra persona mediante el uso de la sugestión. Sin embargo, como señaló el Dr. Emil Coué hace muchos años, no son las palabras de quien las dice, sino la reacción del individuo a esas palabras, lo que realmente lo motiva. Es como presionar un botón para encender la luz. No es el empujón lo que lo hace. Es cuando dos cosas se conectan lo que realmente lo logra. Así que una persona puede motivarse a sí misma o puede ser motivada por otros. En mi caso, utilizo una sugestión muy fuerte, ya sea que esté trabajando en instituciones penitenciarias, donde hemos reducido la reincidencia al 15%. En el momento en que fuimos evaluados en el área de Chicago, por cada 100 hombres liberados, 87 regresaron. Con una tasa de reincidencia del 15%, 85 permanecen afuera. Cuando hablas sobre el establecimiento de metas, ¿encuentras que la mayoría de las personas, en general, tienen un sistema bien desarrollado para establecer metas? ¿O hay muchas personas que todavía están inseguras o poco claras sobre cómo hacerlo? Bueno, todos tienen metas en un sentido amplio. Por ejemplo, van al trabajo y luego vuelven a casa, comen y duermen. Pero no todos han establecido metas altas que podrían fijarse. Desafortunadamente, debido a los sistemas escolares del pasado, no se les enseñó el arte de la motivación, por lo que no pudieron establecer metas cada vez más altas. Es imposible que alguien conciba cuán alto puede llegar, excepto por las limitaciones que se imponen en su propia mente. Así que logramos que las personas apunten más y más alto. Independientemente de cuán alto lleguen, siempre hay un nivel más alto al que aspirar. Una de las cosas que encuentro interesantes sobre tus conceptos y lo que mencionas es esta idea de dedicar 30 minutos al día a pensar de manera creativa. Parece que, en el mundo tan ocupado en el que la gente vive hoy en día, muchas personas sienten la presión de mantener sus horas llenas con todas las cosas ocupadas que necesitan hacer, en lugar de aislar ese tiempo y reservar y preservar esos 30 minutos. Sí, una persona realmente hace lo que quiere hacer. El valor de dedicar media hora cada día al pensamiento creativo es que el individuo puede elegir un lugar donde no será interrumpido, sentarse en un escritorio o mesa, tener buena iluminación y un bloc de notas. El encabezado puede ser ¿cómo puedo alcanzar cualquier objetivo que no viole la ley universal, la ley de Dios y los derechos de mis semejantes? La siguiente línea puede ser el gran objetivo, el objetivo imposible en la mente de los demás. Puede tener otros objetivos y simplemente sentarse a concentrarse, dibujar una línea en el centro de la hoja. Las ideas surgirán que pueden funcionar y se anotarán en la columna de la derecha. También pueden surgir ideas negativas, como no tengo el dinero o no tengo la experiencia, que se anotarán en la columna de la izquierda. Estos son objetivos que deben superarse. A través de la repetición, el subconsciente encontrará la respuesta, porque así es como funciona esta computadora humana, a través de la repetición. Por ejemplo, muchas personas se preocupan y obtienen exactamente lo que temen, porque así es como opera la computadora. Y eso es una forma de repetición. La preocupación, ¿verdad? Sería una forma de repetición. He leído en varias ocasiones donde tienes afirmaciones muy específicas que sugieres que una persona repita, como 50 veces al día a sí misma, o cosas por el estilo. ¿Podrías elaborar sobre el valor de hacer esto? Sí, en mi caso, repito,
Alguien pregunta cómo me siento y yo digo, me siento saludable, me siento feliz, me siento fantástico. O podría decir, estoy creando una ola persistente, continua y permanente de buena fortuna. Mientras tanto, tantas personas hablan de sus dolores y molestias. ¿A quién le interesa eso? Además, del daño que les hace a ellos mismos, porque es a través de la repetición que opera el subconsciente y van a tener más problemas. Entonces, en un caso, por ejemplo, creo que leí, donde dijiste que sería bueno que una persona repitiera la regla de oro para sí misma. Absolutamente. Y los 10 mandamientos. Sin embargo, lo que hacemos en la capacitación del clero y de los maestros de la escuela dominical no es solo memorizar, sino también entender el significado de las palabras. Por ejemplo, millones dicen el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y millones están diciendo, Señor, no tienes que perdonarme, odio a esa persona de allí, me voy a vengar de ella. Y esa persona de allí, esa chica, está diciendo cosas sobre nuestra familia que no son ciertas. Me voy a vengar de ella, así que Señor, haz lo que yo hago. Bueno, ese no es el significado, así que estamos capacitando al clero para que enseñe a los feligreses el significado de las palabras. También estamos capacitando al clero para que cuando den un sermón, realmente den un sermón que afecte la vida de los feligreses, para que algo suceda porque están ahí. Durante todo este mes voy a estar dando sesiones de coaching gratuitas, así que si querés seguir creciendo y llevar tu vida a un siguiente nivel, escríbeme en los comentarios coaching. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá, te va a encantar.